Ya, a ver, eh, vamos a empezar con el tema de metabolismo de carbohidratos, ¿ya? Esto es una visión general de lo que vendría a ser el metabolismo de carbohidratos. Esto ya lo hemos hecho en la primera clase y esto es lo que va a venir en el examen de teoría, ¿ya? Presten atención, por favor, porque de aquí va a venir un par de preguntas para el examen. A ver, esto vendría a ser la visión general de lo que vendría a ser el metabolismo. Cuando hablamos del metabolismo, no es otra cosa que el conjunto de reacciones químicas que van a ocurrir con las macromoléculas, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista energético, el principal metabolismo que a mí me interesa es el metabolismo de los carbohidratos. Es mi primera fuente de energía. Ahora, si no hay carbohidratos presentes, ya se recurre a lípidos, ¿ya? Los lípidos son de segunda opción. Hasta ahí debería de llegar, hasta ahí debería de utilizar ese tipo de macromoléculas con fines energéticos. Ahora, ¿se podría utilizar proteínas para generar ATP para producir energía? Sí, pero eso podría generar fenómenos biológicos. Eso implicaría, por ejemplo, que se utilicen proteínas musculares, o sea, tendrías que romper esas proteínas musculares para producir ATP, ¿ya? Y eso es una enfermedad metabólica. ¿Ya? Eso no debería, podría ocurrir, pero no debería, ¿ya? Lo normal es que utilice carbohidratos y lípidos, ¿ya? Ahora, los lípidos son mucho más energéticos que los carbohidratos. Un lípido te produce mucho más ATP que cualquier carbohidrato, pero son de segunda opción. ¿Por qué son de segunda opción? Porque generar ATP a partir de un lípido es una reacción compleja y es una reacción que demora tiempo. ¿Ya? En cambio, producir ATP a partir de cualquier carbohidrato es una reacción más simple y una reacción que demora menos tiempo. Es por eso que mi primer fuente generadora de ATPs van a ser los carbohidratos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del metabolismo, el metabolismo tiene fases y tiene etapas, ¿ya? Si hablamos de las etapas, hay tres etapas en todo el proceso metabólico, y si hablamos de las fases, esas son las fases catabólicas y las fases anabólicas, ¿ya? No se olviden que la finalidad del catabolismo es generar energía, ¿ya? Es producir ATP. Y ese ATP utilizado en el proceso catabólico va a ser usado para poder realizar la síntesis, o sea, para poder realizar el proceso anabólico. O sea, el catabolismo y el anabolismo son dos procesos que están interrelacionados. Si hay un desequilibrio entre el catabolismo y el anabolismo, ahí está fallando el control. Es una falla del control y por lo tanto eso va a generar enfermedades metabólicas, ¿no? Generan los fenómenos biológicos, ¿ya? A ver, veamos entonces estas etapas, ¿ya? La uno, la 2 y la 3. Ahí en el esquema, como se puede apreciar, en la etapa uno y en la etapa 2 hay catabolismo y anabolismo diferenciable, ¿ya? ¿Eso qué significa? Eh, significa, ahí como pueden apreciar, hay una doble flecha, ¿no? O sea, las reacciones químicas que se dan en la etapa uno y en la etapa 2, estas son reacciones químicas abiertas, ¿ya? Si yo quiero energía, se dará catabolismo, pero si yo no quiero energía, se dará anabolismo, ¿ya? O sea, son dos procesos bien diferenciados en la etapa uno y en la etapa 2. En el caso de la etapa 3, esto corresponde a lo que vendría a ser el ciclo de Krebs, o también llamado ciclo del ácido cítrico, ¿ya? Esa es la etapa 3. Y esta etapa 3 vendría a ser un anfibolismo, ¿ya? Un anfibolismo. ¿Qué significa anfibolismo? Anfi significa ambos, para ambos. O sea, un anfibolismo es un proceso que te puede servir para hacer catabolismo o para hacer anabolismo, dependiendo de la necesidad del organismo. Si el organismo requiere realizar catabolismo, o sea, necesito energía, voy a salir a correr, voy a hacer una actividad física, el ciclo de Krebs tiene que hacer catabolismo. Pero si no necesito energía, ¿no? Si por ejemplo me voy a ir a descansar o me voy a ir a dormir, el ciclo de Krebs va a estar destinado a realizar un proceso anabólico.
¿Ya? Eso es lo que vendría a ser un anfibolismo. Y las reacciones químicas en esa etapa 3 son reacciones cíclicas, son reacciones cerradas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se le llama ciclo de Krebs? Es por su descubridor. ¿Por qué se le llama ciclo del ácido cítrico? Porque la principal molécula generadora en el ciclo de Krebs es el ácido cítrico. ¿Ya? El ácido cítrico es un ácido tricarboxílico. Es un ácido tricarboxílico. Los ácidos tricarboxílicos en el organismo son muy escasos y son muy raros. Debido a esa razón, es porque el citrato se convierte en la molécula más importante del ciclo de Krebs. ¿Ya? De ahí el otro nombre, ¿no? Ciclo del ácido cítrico. También se le podría denominar ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Ya? También se le podría llamar de esa manera. ¿Ya? Esa es la etapa 3. O sea, la etapa 3 es común para todas las macromoléculas. ¿Ya? La etapa 3 es común para todas las macromoléculas. Ahora, en la etapa uno hay catabolismo y anabolismo diferenciable. ¿Ya? Tenemos catabolismo y anabolismo diferenciable. En el caso del catabolismo, ¿ya? En el caso de este catabolismo, vendría a ser la ruptura, ¿no? O degradación de las macromoléculas hasta generar su respectiva unidad monomérica. ¿Ya? En el caso de proteínas, rompemos proteínas para generar aminoácidos. En el caso de ácidos nucleicos, rompemos ácidos nucleicos para generar nucleótidos. En el caso de polisacáridos, tendría que ser un polisacárido energético. Y de los polisacáridos energéticos son el almidón y el glucógeno. ¿Ya? Rompemos esos carbohidratos para producir glucosa. Ahí generamos glucosa, ¿no? Generamos monosacáridos y al final esos monosacáridos, como han visto, se tienen que convertir en glucosa y esta glucosa entra a la etapa 2, ¿ya? Esa es la que va a entrar a la etapa 2. Luego, en el caso de lípidos, tiene que ser un lípido energético. ¿Ya? En los lípidos hay lípidos estructurales y lípidos energéticos. Y el lípido energético en este caso se denomina triacilglicerol o también llamadas grasas neutras. Cuando se rompen esos triacilgliceroles, esto genera glicerol, que vendría a ser el alcohol, uno de los principales alcoholes de los lípidos es el glicerol, y ácidos grasos, ¿ya? Los ácidos grasos, que no es otra cosa que ácidos carboxílicos de cadena amplia, ¿ya? Ese es el proceso catabólico. El proceso anabólico es lo inverso, la síntesis de la macromolécula a partir de la unidad monomérica. Síntesis de proteína a partir de aminoácidos, síntesis de ácido nucleico a partir de nucleótidos, síntesis de almidón glucógeno a partir de la glucosa, síntesis del triacilglicerol a partir del glicerol y de ácidos grasos. ¿Ya? Esa es la etapa uno. Y en la etapa 2 también tenemos catabolismo y anabolismo diferenciable. En la etapa 2 el catabolismo etapa 2 vendría a ser la ruptura o degradación del monómero hasta generar una molécula pequeña llamada la acetilcoenzima A. ¿Ya? Esta acetilcoenzima A es una molécula que posee dos carbonos, solo posee dos carbonos, y esta es común también para las cuatro macromoléculas. ¿Ya? Rompemos aminoácidos para generar acetilcoenzima A. También podemos romper nucleótidos para generar acetilcoenzima A. Rompemos ácidos grasos para generar acetilcoenzima A. Esa sería la etapa catabolismo etapa 2. Y el anabolismo etapa 2 vendría a ser la síntesis de estos monómeros a partir de la acetilcoenzima A. ¿Ya? Síntesis de aminoácidos a partir de la acetilcoenzima A, síntesis de nucleótidos a partir de la acetilcoenzima A, síntesis de ácidos grasos a partir de la acetilcoenzima A. ¿Ya? Ese es el anabolismo etapa 2. Ahora, en los procesos catabólicos, rompemos moléculas con la finalidad de generar ATP. Y en el proceso anabólico es al revés, ¿no? Utilizamos ese ATP producido en el catabolismo para poder realizar la fase sintética, ¿ya? Es por eso que se dice que el catabolismo es un proceso exergónico, liberador de energía, y el anabolismo es un proceso endergónico, ¿no? Que consume energía, ¿ya? Ahora, hay un proceso muy importante que está acoplado a este ciclo de Krebs
Este proceso que está acoplado a este ciclo de Krebs se denomina la cadena transportadora de electrones, ¿no? Esta cadena transportadora de electrones ocurre dentro de la mitocondria, ¿ya? Va a ocurrir dentro de la mitocondria, específicamente a nivel de las membranas mitocondriales. Ahí es donde ocurre la cadena transportadora de electrones, o también llamada cadena respiratoria, ¿ya? Entonces, se le denomina de esa manera porque hay un flujo de electrones hasta llegar a un último aceptor de electrones. Ese último aceptor de electrones viene a ser el oxígeno, ¿ya? Entonces, cuando este oxígeno capta electrones, también va a captar protones, ahí se forma agua. Esta es una agua metabólica, ¿ya? Esta agua metabólica se genera cuando el oxígeno capta electrones y también va a captar protones. Esto a nivel de la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Ahora, las reacciones de descarboxilación ocurren principalmente a nivel del ciclo de Krebs, ¿ya? Ahí se libera CO2. No se olviden que estas moléculas de CO2, esas son reacciones de descarboxilación, ¿no? Ahí se tiene que romper un enlace covalente carbono-carbono, específicamente un enlace covalente carbono-carboxilo, ¿ya? Carbono-carboxilo, y ese grupo carboxilo sale bajo la forma de CO2. Esa es una reacción de descarboxilación, ¿ya? Es por eso que estas reacciones de descarboxilación son bien frecuentes que ocurran con aminoácidos, ¿ya? Son bien frecuentes que ocurran con aminoácidos, ¿no? Las reacciones de descarboxilación, ¿ya? A nivel del ciclo de Krebs hay bastantes reacciones de descarboxilación que van a ocurrir. Entonces, miren, al final, estas macromoléculas, ¿en qué terminan? En CO2 y agua. Estos son productos de desecho, a nosotros no nos sirven, ¿ya? A nosotros no nos sirven estas moléculas de CO2 y agua, pero a los fotolitótrofos sí les es de utilidad. Los fotolitótrofos sí utilizan estas moléculas de CO2 y utilizan estas moléculas de agua para sintetizar sus carbohidratos, ¿no? Con ayuda de la energía luminosa. ¿Ya? Es por eso que son fotolitótrofos, ¿no? Fotoluz, ¿no? Foto es luz. Y litótrofos, porque su fuente de carbono es el CO2. Fijan CO2 y agua y de esa forma generan carbohidratos en la planta, ¿ya? Pero en la oscuridad estos ya se comportan como quimiorganótrofos, no se olviden. Ahora, ¿cuál es la importancia de la cadena transportadora de electrones? ¿Ya? La cadena transportadora de electrones es importante porque este flujo de electrones que se da, ¿ya? Ese flujo de electrones que se da, lo que va a generar es producir ATP, genera ATP, ¿ya? ¿Cómo se llama las reacciones que se dan a nivel de la cadena transportadora mediante las cuales se genera ATP? Esas reacciones se denominan fosforilación oxidativa. Son reacciones de fosforilación oxidativa, ¿ya? Fosforilación significa pegar fosfato, en este caso de la cadena al ADP. Si tú le pegas un fosfato al ADP, generas ATP. ¿Ya? ¿De dónde sale ese fosfato? Ese es un fosfato inorgánico que está en el citosol de la célula. De ahí sale ese fosfato inorgánico. Ese fosfato inorgánico es pegado al ADP y generas ATP. Ahora, ¿por qué se produce esa fosforilación? Porque hay flujo de electrones, porque hay reacciones de oxidación. Esas reacciones de oxidación permiten pegarle fosfatos al ADP y se genera el ATP. ¿Ya? Entonces, la principal reacción mediante la cual se genera ATP a nivel de la cadena se denomina fosforilación oxidativa, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque este proceso genera una alta cantidad de ATP, ¿ya? Es el principal generador de ATP en el organismo, ¿no? La cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver a continuación, esto es una visión general que les he traído, ¿no? De lo que vendría a ser el metabolismo de los carbohidratos. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora es lo referente al metabolismo de los carbohidratos, ¿ya? De los carbohidratos. En el caso del metabolismo de los carbohidratos, estos también van a tener etapas y tienen fases. Son las mismas que el metabolismo general que hemos visto. O sea, va a existir tres etapas y hay dos fases, ¿ya? La etapa 1 y la etapa 2 tiene catabolismo y anabolismo diferenciable.
Hay catabolismo y anabolismo diferenciable. Y la etapa 3 siempre va a ser el ciclo de Krebs. Eso nunca va a cambiar. ¿Ya? Entonces, veamos en qué consiste la etapa 1 del metabolismo de los carbohidratos. ¿Ya? En el caso de esta primera etapa, el metabolismo de los carbohidratos, ¿ya? En esta primera etapa, lo que se puede hacer es catabolismo y anabolismo. Entonces, definamos primero lo que es el proceso catabólico. El proceso catabólico, en primera etapa del metabolismo de carbohidratos, se denomina glucogenólisis. ¿Ya? Es la glucogenólisis. ¿Qué viene a ser la glucogenólisis? La glucogenólisis no es otra cosa que la ruptura de glucógeno. Generas un metabolito que se denomina glucosa 6-fosfato y luego con esta glucosa 6-fosfato produces glucosa. O sea, vendría a ser la ruptura de glucógeno para producir glucosa al final. ¿Ya? Eso es la glucogenólisis. Y es fácil acordarse. El prefijo lisis significa ruptura. ¿A quién rompes? Al glucógeno. Si tú rompes al glucógeno, produces glucosa. ¿Ya? Ahora, el proceso inverso vendría a ser el anabolismo etapa 1. El anabolismo en etapa 1 se denomina glucogénesis o también llamada glicogénesis, que es lo mismo. En el caso de la glucogénesis es un proceso que es al revés, ¿ya? Vendría a ser la síntesis, es la síntesis del glucógeno a partir de la glucosa. ¿Ya? Síntesis de glucógeno a partir de la glucosa, pero previamente se tiene que producir este intermediario, ¿no? Que es la glucosa 6-fosfato, ¿ya? La glucosa 6-fosfato. Entonces, estas son dos vías metabólicas que se dan en etapa 1, ¿ya? Se dan principalmente a nivel hepático, se dan en el hígado, ¿ya? La glucogenólisis y la glucogénesis. Ahora, en el caso de la etapa 2, en la etapa 2 también tenemos catabolismo y también tenemos el proceso anabólico. En el proceso del catabolismo, en el catabolismo tenemos lo que vendría a ser la glicólisis, o también llamada glucólisis, y el ciclo de las pentosas, ¿ya? La glicólisis, este es un proceso en el cual utilizas la glucosa para producir piruvato. ¿Ya? Glucosa para producir piruvato. O sea, ahí la glucosa se va a ir degradando hasta generar el piruvato. Glucosa produce glucosa de fosfato. La glucosa de fosfato no es otra cosa que un fosfato en posición 6 de la glucosa. Esa es la glucosa de fosfato. ¿Ya? Luego, con esta glucosa de fosfato, genera fructosa de fosfato. Ahí la glucosa se está interconvertiendo a fructosa de fosfato. ¿Ya? Eso es una reacción de isomerización, catalizado por isomerasas. ¿Ya? Luego tenemos la fructosa 6-fosfato, le pegas un fosfato en posición 1 y generas fructosa 1,6 bifosfato. En este caso tienes dos fosfatos en posición 1 y 6 de la fructosa. ¿Ya? Luego esta fructosa se rompe a la mitad. Y cuando tú rompas esta fructosa a la mitad, tú vas a generar una aldosa de 3 carbonos y una acetosa de 3 carbonos. ¿Ya? Aldosa de 3 carbonos y una acetosa de 3 carbonos. A la aldosa de 3 carbonos se le denomina, como hemos visto, gliceraldehído. Y a la acetosa de 3 carbonos se le denomina dihidroxiacetona. Ahí generas triosa fosfato. Esas son triosas fosfatos. ¿Ya? O sea, una aldosa y una acetosa. Ahora, de esas dos, solo la aldosa es la que puede seguir glicólisis. Es la única que te hace glicólisis, ¿ya? La acetosa no te hace glicólisis. Pero más adelante vamos a ver que van a ser dos moléculas de gliceraldehído que hacen glicólisis. Más adelante van a entender por qué son dos moléculas de gliceraldehído que te hacen glicólisis, ¿ya? Luego, esas moléculas de gliceraldehído se convierten en fosfoenol piruvato
el fosfenolpiruvato se transforma en piruvato y luego este piruvato puede convertirse en acetilcoenzima A y podría convertirse en lactato. Esto es lo que vendría a ser en los libros de bioquímica la glicólisis aeróbica y la glicólisis anaeróbica. O sea, hay dos tipos de glicólisis. ¿Ya? La glicólisis aeróbica y la glicólisis anaeróbica. La glicólisis aeróbica se da en presencia de oxígeno, en donde el piruvato forma acetilcoenzima A. Eso se da con fines energéticos. O sea, si yo necesito energía, se tiene que dar la glicólisis aeróbica. En este caso, el piruvato va a tener que convertirse en acetilcoenzima A. ¿Ya? Y la glicólisis anaeróbica se da en situaciones donde yo no requiero energía. Se da en ausencia de oxígeno. Ese piruvato se transforma en lactato. Inicialmente, este lactato se almacena a nivel del músculo esquelético. ¿Ya? Inicialmente se va a acumular ahí, en el músculo. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser la glicólisis. Esa es la glicólisis, ¿ya? Aeróbica y anaeróbica. Eso es catabolismo de carbohidratos, etapa 2. Esa es la etapa 2. Luego tenemos también que existe un catabolismo que es etapa 2 que vendría a ser el ciclo de las pentosas, ¿ya? Este ciclo de las pentosas, su descubrimiento fue muy interesante, ¿ya? Lo primero que se llegó a descubrir fue la glicólisis. Posteriormente, recién se llegó a descubrir el ciclo de las pentosas, ¿no? Este fue casi una de las últimas vías en ser descubiertas, ¿ya? Glicólisis, ciclo de Krebs, glucogenólisis, glucogénesis, gluconeogénesis se llegaron a conocer primero. Y una última vía en ser descubiertas fue esta, ciclo de las pentosas. ¿Cómo se llegó a descubrir este ciclo de las pentosas? ¿Ya? Su descubrimiento fue de manera casual. Se realizó un experimento donde se pensaba que si se llegaba a bloquear la glicólisis, el ciclo de Krebs no se debería de dar. ¿Ya? Eso es lo que se pensaba. O sea, tú bloqueabas la glicólisis y al bloquear la glicólisis, el ciclo de Krebs no debería de darse. Es lo que se llegó a pensar. Y por lo tanto, el organismo llegaba a morir. ¿Ya? Eso es lo que se llegó a pensar. Pero al hacer esos experimentos se encontró que al bloquear la glicólisis, el ciclo de Krebs se llegaba a dar. ¿Ya? Se llegaba a dar. Entonces, cuando hablamos del metabolismo, este metabolismo se da gracias a la presencia de las enzimas, ¿ya? Gracias a la presencia de las enzimas. Ahí, como pueden ver, observar ustedes, ahí hay doble flecha y hay una sola flecha, ¿ya? Por ejemplo, esta conversión de fructosa a 1,6 bisfosfato a triosa fosfato, esta es una reacción de tipo reversible. ¿Ya? Esto va a ser catalizado por una enzima que puede interconvertir la fructosa 1,6 bisfosfato en triosa-fosfato o podría ser al revés, ¿no? Esa reacción es irreversible. La que va en un solo sentido es una reacción irreversible, ¿ya? O sea, esta enzima es una enzima que cataliza esa reacción de manera irreversible, ¿no? Convierte la fructosa de fosfato en fructosa 1,6 bisfosfato, ¿ya? Entonces, en el caso de ese experimento que les había mencionado, se empezó a bloquear o inhibir estas enzimas. Por ejemplo, se llegó a inhibir esta enzima que está acá abajo, ¿ya? Esta enzima que está acá abajo, que transformaba el fosfenol piruvato a piruvato, se llegaba a inhibir, y al inhibir esta enzima que está acá abajo, ahí ya no hay vuelta que darle, ¿no? Porque si tú inhibes esta enzima, no se va a generar piruvato, y ahí ya no puedes subir. Si tú inhibes piruvato, ahí tú bloqueas la glicólisis, y ahí sí el ciclo de Krebs no se da. Pero, ¿qué ocurre si tú bloqueas más arriba? ¿Ya? Si tú bloqueas más arriba, por ejemplo, esta enzima que está acá, ¿ya? Si tú bloqueas esta enzima que está acá arriba, esta es una enzima de tipo irreversible. Perdón, es una enzima reversible, o sea, que va en ambos sentidos. Tú bloqueas esta enzima y la fructosa y fosfato no se da, no se forma. O sea, ahí bloqueas la glicólisis. Pero lo que no vas a evitar es que se siga formando glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se va a generar y a partir de esta glucosa 6-fosfato
se puede dar el ciclo de las pentosas, ¿ya? ¿Por qué se denomina ciclo de las pentosas? Se llama ciclo de las pentosas porque en este proceso se van a generar pentosas, se generan carbohidratos de 5 carbonos, ¿ya? Esta glucosa 6-fosfato se rompe, se va a ir degradando hasta generar triosa-fosfato, pero en este proceso se generan pentosas. De ahí el nombre de ciclo de las pentosas. Y básicamente son reacciones de oxidación y reacciones de descarboxilación. ¿Ya? O sea, ese ciclo de las pentosas tiene una fase oxidativa y tiene una fase no oxidativa. Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces rompes esta glucosa 6-fosfato, generas carbohidratos de 3, o sea, estás rompiéndolo en la mitad, pero en ese proceso vas a generar pentosas. Generas triosa-fosfato. Si bien es cierto, la glicólisis ahí ya no se está dando, pero como se está generando triosa-fosfato, ¿no? A partir del asilo de las pentosas, ahí genera fosfenolpiruvato, luego el piruvato, y luego generas acetilcoenzima y lactato. O sea, una parte de la glicólisis se da en este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera se llegó a descubrir el ciclo de las pentosas, ¿ya? El ciclo de las pentosas es una vía alternativa a la glicólisis, es una vía alternativa a la glicólisis, ¿ya? Y este vendría a ser también catabolismo etapa 2, ¿ya? Glucosa sin fosfato, ocurren varias reacciones de descarboxilación, esto genera carbohidratos de 3 y en este proceso generas pentosas. ¿Ya? Ahora, el anabolismo en etapa, en etapa 2, este proceso anabólico se denomina gluconeogénesis, ¿ya? Es la gluconeogénesis. ¿Qué viene a ser la gluconeogénesis? La gluconeogénesis, este es un proceso que se da en situaciones de una actividad física intensa o situaciones en donde hay un ayuno prolongado, es decir, no hay la ingesta de carbohidratos. En esas dos situaciones se va a dar esta vía metabólica, ya que es la gluconeogénesis. Y esta gluconeogénesis implica la síntesis de glucosa nueva en el organismo. O sea, el organismo va a sintetizar su propia glucosa. Y esta glucosa, el organismo la sintetiza a partir de algunos metabolitos, ¿ya? Esos metabolitos vienen a ser, el principal es este es el principal generador de glucosa en el organismo, es el lactato, ¿ya? O sea, este lactato que se almacena en el músculo, luego tiene que atravesar membranas celulares y se desplaza al hígado. Y en el hígado se sintetiza la glucosa nueva, ¿no? Llevando a cabo este proceso de gluconeogénesis, ¿ya? Esto es síntesis de glucosa nueva. Neo significa nuevo. Génesis es inicio, formación de glucosa nueva, o sea, es una glucosa nueva que el organismo sintetiza. Al igual acá, ¿no? Glicogénesis. Génesis es inicio, formación. ¿De quién? De glucógeno, síntesis de glucógeno. Pero esto sería anabolismo etapa 1, ¿ya? Y en el caso de la gluconeogénesis es en etapa 2, ¿ya? Esa glucosa nueva principalmente se sintetiza a partir del lactato. Pero no es la única fuente que se puede utilizar para sintetizar glucosa. También puedes utilizar el glicerol, también puedes utilizar el propionato y también puedes utilizar algunos aminoácidos provenientes del ciclo de Krebs, ¿ya? Si utilizas aminoácidos para generar glucosa en el organismo, a esos aminoácidos se les denomina aminoácidos glucogénicos. Son aminoácidos glucogénicos, ¿ya? Son aminoácidos que se van a usar para sintetizar glucosa nueva. Con esos metabolitos se sintetiza el glucógeno, o sea, realizas gluconeogénesis, ¿ya? Es anabolismo etapa 2. Ojo que todo lo que es catabolismo es generador de energía, todo lo que es anabolismo es consumo de energía, ¿ya? Y bueno, y la etapa 3 ya es el ciclo de Krebs, ¿ya? Que eso al final lo vamos a estudiar. Empieza con la acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A se fusiona con el oxalacetato, ¿no? Estos dos se fusionan, generas citrato y luego este citrato, con ese citrato van a ocurrir reacciones de descarboxilación
generas alfa-cetoglutarato y luego el alfa-cetoglutarato genera oxalacetato. O sea, son algunas moléculas, porque hay más moléculas que vamos a estudiar en el ciclo de Krebs, ¿ya? Son las más importantes. Entonces, ahí como se dan cuenta, ese ciclo de Krebs son reacciones cerradas, son reacciones cíclicas, ¿ya? O sea, la primera reacción que inicia es cuando se fusiona la acetilcoenzima A con la oxalacetato. Eso genera citrato. Y luego alfa-cetoglutarato y luego el alfa-cetoglutarato genera nuevamente el oxalacetato, ¿ya? Ahora, este oxalacetato, miren, es una molécula que no se gasta, ¿ya? O sea, una vuelta completa del ciclo de Krebs, el oxalacetato se vuelve a regenerar. Es la razón de por qué al oxalacetato se le conoce con el nombre de molécula catalítica, ¿ya? Es la molécula catalítica. En el metabolismo de carbohidratos, la molécula catalítica es el oxalacetato. Ahora, ¿por qué se le llama molécula catalítica? Las verdaderas moléculas catalíticas son las enzimas, ¿ya? Las enzimas son las verdaderas moléculas catalíticas, son las que catalizan reacciones. Ahora, el oxalacetato no es una enzima, ojo, ¿ah? El oxalacetato no es una enzima. Pero ¿por qué se le llama molécula catalítica? Las enzimas, cuando realizan estos procesos catabólicos, cuando realizan estas reacciones dentro del organismo, tienen una característica, ¿ya? La característica es que no se gastan, que no se modifican. O sea, inicialmente sufren una modificación, pero cuando se genera el producto final, las enzimas vuelven a regenerarse nuevamente. O sea, es una característica que poseen las enzimas. Realizan el proceso catabólico y luego nuevamente se vuelven a regenerar. ¿Ya? Es una característica que posee toda enzima. Ahora, en el caso del oxalacetato, como se están dando cuenta, este oxalacetato se regenera nuevamente. O sea, este oxalacetato se parece a las enzimas en el hecho de que es una molécula que no se gasta, es una molécula que inicialmente se modifica, pero nuevamente vuelve a regenerarse otra vez. O sea, en ese aspecto de que no se gasta, de que no se modifica, se parece a las enzimas. ¿Ya? Entonces, debido a esa razón de que tiene esa característica similar al de las enzimas, se le ha denominado molécula catalítica, ¿ya? A pesar de que el oxalacetato no es una enzima, ¿ya? La molécula catalítica en el metabolismo de carbohidratos viene a ser el oxalacetato. Ahora, el ciclo de Krebs habíamos dicho que viene a ser un anfibolismo, ¿no? O sea, es un proceso que te puede servir para realizar catabolismo y te puede servir para hacer anabolismo, ¿ya? Cuando haces catabolismo, ¿a partir de qué molécula empezaría el ciclo de Krebs si haces catabolismo? A partir de la acetilcoenzima A. Y si tú haces anabolismo, debería de empezar con el oxalacetato. ¿Ya? Fíjese en la flecha, el propionato genera oxalacetato y el oxalacetato sirve para subir. Y con estas moléculas generas glucosa nueva. O sea, desde el punto de vista anabólico, a nivel del ciclo de Krebs, eso te va a servir para hacer gluconeogénesis. ¿Ya? Sirve para hacer gluconeogénesis. O sea, el oxalacetato sube y genera glucosa. Eso es gluconeogénesis. ¿Ya? Ojo que esta vía de propionato, oxalacetato, fosfonolpiruvato y glucosa es utilizado solo por los rumiantes, ¿ya? Es una vía muy usada por los rumiantes, ¿ya? Pero te sirve para hacer gluconeogénesis, ¿no? Te va a servir para hacer el proceso de gluconeogénesis desde el punto de vista anabólico del ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, ¿en qué molécula empieza el ciclo de Krebs? Si quiero hacer catabolismo, acetilcoenzima A. ¿Y en qué molécula empieza el ciclo de Krebs? Si quiero hacer un proceso anabólico, en el oxalacetato, ¿ya? En esta molécula del ciclo de Krebs, ¿ya? Ahora, otra cosa que me estaba olvidando ahí, acá para terminar. Ya, entonces, la gluconeogénesis, entonces hemos dicho que se puede dar síntesis de glucosa a partir del glicerol, a partir del lactato, a partir del propionato, que es usado por los rumiantes, y a partir de algunos aminoácidos glucogénicos, ¿ya? Y a nivel del ciclo de Krebs, el proceso anabólico me sirve para realizar gluconeogénesis.
¿Ya? Entonces, son todas las vías metabólicas que existe en el metabolismo de carbohidratos, ¿ya? En total, ¿cuántas hay? En total hay 6, ¿ya? Es la glucogenólisis y la glucogénesis, ¿no? En etapa 1, ¿ya? En la etapa 2 tenemos glicólisis y ciclo de las pentosas como catabolismo. Y gluconeogénesis como proceso anabólico en en la etapa 2. Y en la etapa 3 es el ciclo de Krebs. O sea, en total tenemos 6 vías metabólicas, ¿ya? 2 en la primera, 3 en la segunda y una en la tercera. En total, 6 vías metabólicas o rutas metabólicas. Ahora, la cadena transportadora de electrones es un proceso que se va a acoplar, ¿ya? Que se acopla tanto a glicólisis como al ciclo de Krebs, como vamos a estudiarla más adelante. Es un proceso acoplado a la glicólisis y al ciclo de Krebs. Eso en condiciones aeróbicas, ¿ya? En condiciones aeróbicas. La famosa cadena transportadora de electrones. Ahora, a ver, para terminar, ¿ya? A ver, en este esquema tenemos dos encrucijadas metabólicas, ¿ya? La pregunta es, ¿qué viene a ser una encrucijada metabólica y cuáles son estas encrucijadas metabólicas en este metabolismo de carbohidratos? A ver, ¿quién me puede responder? Para que le ponga participaciones. ¿Qué viene a ser una encrucijada metabólica? Que eso hemos hecho las primeras clases. ¿Y cuáles son esas encrucijadas metabólicas en el metabolismo de carbohidratos? Diana, dime Diana. Profesor, la encrucijada metabólica es cuando el producto final sirve para diferentes rutas metabólicas. Perfecto, ahí quédate Diana. Ponte una participación, Diana. Ponte una participación. Muy bien. Eso es una encrucijada metabólica. O sea, son productos finales que te van a servir para diferentes rutas metabólicas. Entonces, para otra persona diferente, ya que no sea Diana. Según esa definición que nos ha dado Diana, ya, en este esquema, ¿cuáles serían las encrucijadas metabólicas? ¿Cuáles serían? A ver, ¿quién me puede responder? Profesor, ¿podría ser lo de grunógeno hasta piruvato? No, O si no, no es esa. A ver, otra persona. profesor, ¿sería el piruvato y la glucosa 6-fosfato? Esas son las dos encrucijadas. ¿Cuál es su apellido? Ah, Moreno Trujillo. Ponle participación a tu compañera, por favor, Diana Moreno Cadillo, ¿ya? Esas son las dos encrucijadas, la glucosa de fosfato y el piruvato, ¿ya? La glucosa de fosfato, miren, esta te sirve para casi todas las vías. Glucogenólisis, glucogénesis, glicólisis, ciclo de las pentosas. Y el piruvato te sirve para realizar glicólisis aeróbica y glicólisis anaeróbica. Para eso te sirve el piruvato. Por lo tanto, esas dos son las principales encrucijadas metabólicas, ¿ya? En el metabolismo de los carbohidratos. Ya, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Ahí nos quedamos con esta parte, ¿ya? Voy a detener la grabación un ratito.